martes 6 de agosto de 2024 avanzamos en esta semana, amigas y amigos, y la información nunca se detiene. Nuestros compañeros reporteros nos compartirán aquí en Ecuador en Contacto algunas noticias importantes, así que quédense junto a nosotros. A continuación, los titulares más destacados. Educadores convocan a marcha nacional. Transportistas exigen al municipio de Quito que sus demandas sean atendidas. Y Comité de Trabajadores de la Empresa Pública de Pasajeros pide se respeten sus derechos. Estos y más temas en la primera emisión de su noticiero comunitario Ecuador en Contacto. En breve venimos con la ampliación de las noticias. La Sierra. La Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos y contarles que hoy la Unión Nacional de Educadores UNE brindó una rueda de prensa para dar a conocer las dificultades permanentes en los centros educativos del país. Andrés Quispe, presidente de la organización, se refirió al inicio de clases en el régimen Sierra Amazonía, la falta de docentes y de presupuesto, así como a la inseguridad en espacios educativos. Frente a todo esto se habla de una movilización. Nicole Mendoza nos comparte los detalles. Veamos, Corape informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, que mediante una rueda de prensa informó ante una próxima movilización a nivel nacional. Vamos a iniciar un nuevo año lectivo sin maestros y maestras suficientes, porque el Ministerio de Finanzas tampoco ha entregado los recursos necesarios para convocar a los concursos de mérito y oposición. Vamos a iniciar un nuevo año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía sin atención a la infraestructura escolar necesaria y sobre todo sin respuesta objetiva, global, a lo que significa enfrentar la inseguridad en los espacios educativos. La Unión Nacional de Educadores quiere denunciar que las escuelas han pasado a ser espacios de ataque de la delincuencia. 2 semanas atrás, de manera sistemática, en Esmeraldas, en Machala y en Guayas, se produjeron asesinatos al estilo sicariato fuera de planteles educativos. Es decir, la delincuencia ya no tiene empacho alguno y ahora fuera de los planteles educativos, de manera sistemática se producen asesinatos de nuestros estudiantes y el Estado no hace absolutamente nada. Los pasos que el magisterio ha logrado alcanzar es producto de la movilización. Miren ustedes, el 26 de abril, la Corte Constitucional, en medio de las movilizaciones, admitió a trámite el declarar inconstitucional el reglamento a la LOI. Días atrás, el Ministerio de Educación convocó a los procesos de sectorización, una demanda que también era fruto de la movilización, pero insistimos, los problemas modulares, los problemas centrales, como es aulas seguras, plan de reinserción escolar, presupuesto, ejecución de derechos del magisterio y de los estudiantes, no se está cumpliendo, por lo cual la UNE convoca a una movilización para el viernes 30 de agosto en la capital. La movilización saldrá desde la iglesia de Santo Domingo hacia Carondelet. Es una movilización que se desarrolla a propósito de los 80 años que cumple la Unión Nacional de Educadores. Así es, compañeros, en este momento como escuchamos al presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, quien señaló que existirá una próxima movilización el 30 de agosto a nivel nacional a las 2 de la tarde, una convocatoria que reunirá a varios educadores desde la Iglesia Santo Domingo y que se dirigirán hasta el Palacio de Carondelet con el propósito de exigir algunas propuestas, como es el presupuesto destinado para el ascenso de docentes y también el tema de la seguridad en los sistemas educativos. Estaremos pendientes para traerles más información. Con esto regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y contarles que en otras noticias, la ministra del Interior, Mónica Palencia, hizo un llamado al sistema judicial para que pare la liberación de varios delincuentes que la policía aprende.
Aquí dijo que la seguridad es un trabajo de todos y que se debe hacer justicia en todo el sentido de la palabra. Por su parte, el presidente Daniel Noboa cuestionó a los políticos que están realizando campaña y que, según él, buscan llegar al poder engañando a la ciudadanía. Veamos de inmediato las declaraciones que se dieron durante la entrega de armamento a la Policía Nacional en Durán. Nos toca exigir el fin de la impunidad, hacer un llamado a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, para que paren ya los argumentos pseudojurídicos de tinterillos que nos están llevando a la cárcel, a sacar de la cárcel y a poner libremente a muchos de los delincuentes que la policía está aprendiendo. Tenemos que tener colaboración de todos los sectores para poder conseguir la seguridad. La seguridad es un trabajo de todos y de cada uno, no simplemente de aprehensiones y de partes policiales. Es un trabajo de fajarse realizando las investigaciones. Hacer justicia en toda la extensión de la palabra. También es un trabajo de cambios estructurales, cambios por los cuales el gobierno nacional está luchando. Ahora estamos viviendo una realidad. Muchos de los detenidos que salen libres gracias a estos pseudo abogados regresan a territorio a amenazar, a amedrentar y a presumir su libertad. Basta ya. Hago un llamado al Consejo de la Judicatura a hacer su trabajo en serio y a tomársela muy en serio, porque no vamos a permitir más impunidad. La integridad de los ciudadanos. Tienen todo el apoyo del gobierno y de todos quienes queremos un mejor futuro para nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Junto a ustedes nos jugamos la vida por nuestro país y nada nos va a detener. Hay varios políticos que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única forma que conocen, engañando y pretendiendo que el viejo país regrese. Pero no va a pasar, porque los ecuatorianos ya estamos cansados de la corrupción y de ese viejo Ecuador. Asumimos con determinación el desafío de superar la crisis económica, la crisis de seguridad, la falta de empleo que nos dejaron en el pasado y nada nos va a detener. Pasamos de inmediato a otras noticias y hoy el Comité de Trabajadores de la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros de Quito realizaron un plantón para exigir se respeten sus derechos laborales y se otorguen las facilidades para mejorar la prestación de servicios de calidad para la ciudadanía. Algunos dirigentes señalaron que existen unidades dañadas y demandaron la falta de repuestos y la renovación de flotas debido a que ya cumplieron su vida útil. Rolando Goyes nos cuenta más acerca de este tema. Veamos, Corapio informa. Y El País integra saludos cordiales, comentarles lo que fue el pedido de los representantes del Comité de Empresa de la Empresa Pública de Pasajeros de la capital. Han señalado que existen algunos inconvenientes. Uno de ellos sería la no renovación de las flotas, que ha generado que en ocasiones la flota de transporte, tanto del trole y como la ecovía, sufran desperfecciones, lo que ha ocasionado que los pasajeros no puedan movilizarse. Al respecto mencionaron que existen estas dificultades y también en lo concerniente a los contratos colectivos. Una novedad en el mes de noviembre, al entrar en funcionamiento el metro en el mes de diciembre, los recaudos del trolebús bajaron en un 11% en el mes de enero, cerca de $300.000. Inclusive el corredor occidental bajó cerca de $120.000. Pero sin embargo, con la problemática que se ha venido dando en el metro, sí, la deficiencia en el transporte de los usuarios, están retomando nuevamente el servicio de calidad que es el trolebús. Pero como les decía, para eso necesitamos renovar la flota, que tengamos los repuestos necesarios para dar un servicio de eficiencia. Hoy por hoy, a la fecha, en el mes de hoy, lo que se recaudaba en el mes de noviembre, que era 2.400.000, ya superamos 2.480.000. Es decir, estamos más recaudando en noviembre que a la fecha en el mes de junio, porque obviamente están retornando esos usuarios que emigraron al tema del metro. ¿Las unidades han cumplido su vida útil? ¿Es momento de cambiarlas? Obviamente, la vida útil, de acuerdo a la ordenanza metropolitana, es de 25 años. Calculen desde el año 95 la primera flota, que fueron 54 unidades, y en el año 98 el resto de unidades, prácticamente todas las 103 unidades cumplieron ya su vida útil de más de 25 años. Hablaba también ustedes de problemas que en algún momento tienen en contratos colectivos. Sí, obviamente
A nivel prácticamente de municipalidad hay una propuesta del alcalde en el tema de las contrataciones colectivas, hacerlo regularizar a nivel general. Pero obviamente hay una problemática ahí que enfoca el alcalde, que se dará prioridades a los contratos colectivos que estén rezagados por más de 5 años. Bajo esa premisa prácticamente todos los contratos de las demás empresas públicas estarían rezagadas y no tendrían en este caso de cómo negociar y llegar a un acuerdo en este caso con el burgomaestre. ¿Esta será una de las primeras medidas que hagan ustedes o van a hacer otras? Bueno, esta es una de las primeras medidas y obviamente conforme se vaya dado la situación, las vamos a seguir radicalizando. Y obviamente históricamente dentro del trolebús y como organización, como sindicato, luego como comité de empresa, lo hemos venido haciendo durante muchos años. Han señalado también que como una forma de protesta, esto fue una primera de las acciones que van a realizar y no descartaron que puedan darse también una huelga que tal como la estipula la ley no podría ser de forma total, más bien por segmentos. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más de lo que suceda en torno a este pedido que hicieron los representantes del Comité de Empresa de la Empresa Pública de Pasajeros de la capital. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra y contarles, amigos y amigas, que hoy también aquí en la capital ecuatoriana los transportistas realizaron un plantón para exigir, entre algunos temas, la regulación de las plataformas digitales debido a que estarían afectando su trabajo. Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señaló que la ley es clara y que este tema le compete al municipio de la ciudad. Los dirigentes del sector transportista no descartan una movilización para ser atendidos. De inmediato, nuestra compañera Nicole Mendoza con los detalles. Corape informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Bruni, quien se pronunció acerca del plantón que se convocó a las afueras del municipio de Quito para exigir o pedir al alcalde Pavel Muñoz que se cumplan con algunas de sus demandas, entre ellas la regulación de las plataformas digitales. Bueno, la exigencia fundamental ante el señor alcalde como administrador de la ciudad es de que ya se dé de una vez por todas la autorización y regulación de las plataformas digitales, la cual respecto a la ley claramente dice que deben trabajar con vehículos legales cuando excepciona a vehículos particulares. Es decir, no es que no es competencia del alcalde, no es que no es competencia del municipio. La ley es clara, que además es orgánica. La ley dice que los municipios que tienen las competencias autorizarán a las plataformas digitales. Aquí no es cuestión de empezarse a lavar las manos, que no es facultad nuestra, es facultad del municipio de Quito. No podemos jugar con la ley es la ley y lo que vamos a hacer es pedir que se respete la ley. Si hoy no somos recibidos, nos vamos a autoconvocar los dirigentes para tomar las decisiones y el día que nos reciba el alcalde, si de ser posible, estaremos todo el transporte de aquí de Pichincha, aquí en el municipio y en las calles de Quito, reclamando por nuestros derechos. Bueno, respecto al tema de la velocidad, ya la Asamblea Nacional ya se pronunció, la Corte Constitucional tendrá que, bajo dictamen, también emitirlo en los próximos días, porque conocemos que el día de ayer se instauró una acción de inconstitucionalidad. En el momento que tengamos que respaldar eso, así lo haremos, porque esto es una afectación y no hay proporción entre la infracción y la sanción. Así es, compañeros, en este momento, como escuchamos al presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Bruni, quien se refirió a que ante este plantón que fue convocado a las afueras del municipio de Quito, están exigiendo que exista un control y una regulación en cuanto a las plataformas digitales que está afectando tanto a cooperativas de taxi como a diferentes tipos de transporte terrestre en Pichincha. Y también señaló que dentro de estas demandas para el municipio está la celeridad de los trámites de cambio de socios y también el tema de la seguridad para los transportistas. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en la entrevista del día en Ecuador en Contacto, así que no se la pierda. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este espacio informativo y de resistencia. En esta ocasión hablaremos sobre qué medidas puedes implementar en tu medio de comunicación para contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres.
Podemos comenzar por el diseño de programas educativos que aborden temas relacionados con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia. Utilicemos un lenguaje inclusivo y sensible al género en todos los programas y anuncios, sobre todo para evitar el reforzamiento de estereotipos. Invitemos o entrevistemos a personas expertas, profesionales y activistas para que puedan proporcionar información actualizada, experiencias y estrategias sobre la prevención de la violencia basada en género. Generemos espacios regulares de discusión y reflexión sobre la violencia basada en género en programas específicos donde se pueda abordar esta temática sin prejuicios. Sensibilicemos al personal del medio de comunicación sobre la importancia de que se mantenga el enfoque de género en toda su estructura organizativa y sus contenidos. Y finalmente, en medida de lo posible, transmitamos en vivo los eventos locales, talleres y seminarios relacionados a derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Esperamos que este material contribuya a generar reflexiones y a proponer acciones sobre la importancia de promover una comunicación con enfoque de género, así como a identificar estrategias efectivas para prevenir y abordar la violencia de género en nuestros medios de comunicación. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Avanzamos con más temas aquí en los medios comunitarios de Corape y vamos a saludar de inmediato a nuestro invitado de hoy y nos acompaña Gustavo Ich. Y cuéntenos acerca de este último estudio que usted ha mencionado, un estudio de opinión sobre la situación de Ecuador y las expectativas de cara a las elecciones 2025. Puede iniciar quizás compartiéndonos datos sobre la aprobación del Ejecutivo, el trabajo del presidente Daniel Noboa. ¿Qué dice la ciudadanía en estos datos que ustedes han recopilado? Bueno, hay algunos datos que son muy interesantes. Vamos tratando de ubicarlos por partes. En términos de la aprobación que la ciudadanía mantiene sobre la gestión del presidente Noboa, el estudio que se realizó entre el 6 y el 12 de este mes generó la respuesta de 39.1% de ciudadanos que todavía le apoyan al presidente o que piensan que su gestión es positiva, pero ahí estamos en todo caso hablando de que hay más del 60% de personas que ya no están en esa línea, que ya no aprueban la gestión del actual mandatario. Hay referencias e indicadores muy interesantes referidos a la credibilidad de ciertas instituciones. Las Fuerzas Armadas se mantienen como las de mayor credibilidad con cerca del 83%. La Fiscalía de la Nación con alrededor del 58 y un poquito más de por ciento, que ha sido una tarea que ha venido desde hace algunos meses consolidándose porque desde inicios del año pasado la Fiscalía tenía más bien números bastante frágiles de apoyo y de aprobación a partir de una campaña muy fuerte que se había realizado alrededor precisamente de la gestión y los procesos implementados por esa institución. Hay un declive importante que ya es una constante en las últimas investigaciones de algunas casas encuestadoras y que coinciden con lo que Imacén también ha indagado en relación a la credibilidad que la ciudadanía en términos generales mantiene sobre los medios de comunicación tradicionales o masivos, como a veces se les puede llamar, donde antes estos medios generaban realmente una credibilidad y un posicionamiento que estaba entre las 3, 4, 5 instituciones más con mayor aprobación. Hoy esa aprobación, como decía, es una constante hacia la baja. Hay cerca de 63, 64% de personas que ya no le tienen
una absoluta confianza a los medios de comunicación, es decir, a los medios de comunicación las personas le están creyendo cada vez menos, les creen no en todo lo que dicen. Esto obedece también a la creciente hegemonía de las redes sociales que son seguidas por muchísimos ciudadanos. Y las redes sociales influyen también en los medios de comunicación masiva. Señor Ich, y aquí quería hacer una pausa porque este dato que usted nos comparte es, en este caso, muy importante y también genera diferentes preguntas, porque usted ha señalado que la población no está confiando en los medios de comunicación, pero nosotros estamos con esta información de los medios de comunicación. Entramos a redes sociales, están medios digitales informando, hay comunicación, información en muchos lugares. Tal vez esto también, esta falta de confianza de la población en los medios de comunicación, ¿cuáles son esas reflexiones también que se tiene que tener en Ecuador y en este trabajo periodístico y de los comunicadores? Lo que ocurre es que antes los medios de comunicación eran las entidades que dominaban la esfera pública, ¿no? Que determinaban cuáles eran los temas que eran los más importantes para ser tratados en la esfera pública, ¿no? Por los ciudadanos. Esas temáticas, imagínese usted, considerando la cantidad de temas en economía, en política, en sociedad, en el frente social, lo que ocurre a nivel regional, lo que ocurre a nivel local, lo que ocurre a nivel internacional, más otros temas que son parte de la parrilla informativa, pero también de reportajes especializados o de programas de entretenimiento y de espacios en los medios impresos incluso y radiales que también generan esos espacios, es demasiado amplia, pero no tenían competencia. Ahora la competencia viene desde dos vertientes. Primero, hubo en el gobierno del presidente Rafael Correa y de alguna manera también León Febres Cordero enfrentó eventualmente a medios de comunicación, sobre todo a Ecoavisa. Hubo una tensión permanente entre ese gobierno y ese canal de televisión que era tradicionalmente el de mayor sintonía. Pero luego en el gobierno de Rafael Correa se produce ya una ruptura de esa hegemonía informativa y medios alternativos, es como Corrape, por ejemplo, abren una brecha en la que la agenda, los temas a tratarse ya no coincidían siempre y necesariamente con la agenda de los medios tradicionales. Se discutían otras cosas, habían otros enfoques, habían otras vocerías, no siempre las mismas que están en los medios tradicionales. Había un intercambio más abierto de lo que los ciudadanos pensaban, sentían, necesitaban, con la apuesta editorial de los medios tradicionales. Y claro, hubo también un enfrentamiento muy fuerte. El gobierno de Rafael Correa generó un fortalecimiento de los medios públicos que deberían en principio y constitucionalmente ser medios que básicamente se administren en función de los intereses de la ciudadanía, no del gobierno de turno. Pero el conflicto que se generó entre ese régimen y los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación, abrió una segunda brecha, ¿no? Había entonces un grupo de medios que siempre estaban polarizando con los medios tradicionales y que venían tanto de los medios comunitarios, de los medios alternativos y en este caso de los medios públicos contra los medios privados. Y finalmente, el incremento de la hegemonía de las redes sociales hace que los ciudadanos tengamos acceso a nuevas fuentes de información, a que ya no veamos solamente las únicas fuentes de información y que decidamos a qué red social incorporarnos, a qué temática noticiosa, informativa o de opinión conectarnos, a generar opiniones y corrientes de opinión a través de lo que se viraliza en las redes sociales cuando creemos o decidimos creer o no creer lo que estamos leyendo. Este efecto es un efecto que se ha producido a lo largo de algunos años, no es una cosa que recién ha pasado, pero que cada vez es más evidente. En resumen,
todos los ciudadanos que quieren ser informados tienen acceso a una variedad de medios y de fuentes, creen lo que necesitan creer, lo que eligen los medios en los cuales las noticias que les interesan, las informaciones, las opiniones que les interesan están repartidas, y no siempre y necesariamente creen en lo que escuchan en radio, leen en la prensa escrita o miran en la televisión o en los medios, en las plataformas digitales de cualquier naturaleza. Ese es un fenómeno muy interesante que no solamente ha pasado aquí en el país, sino es a nivel global. Perfecto, señor Ich. Y también si vamos avanzando en algunos otros datos de este estudio de opinión pública realizado en nuestro país, y también que nos cuente un poco, según la información y opiniones recabadas, también conocer cuáles son esos principales problemas que la población considera aquejan al país, estos datos que ustedes han recabado en este estudio, que nos comparta. Sí, bueno, siguen siendo la inseguridad, la economía, el desempleo, la desatención al frente social, porque allí encontramos la enorme preocupación sobre lo que va a pasar con el Instituto de Seguridad Social, por ejemplo, está inmerso en medio de toda esta percepción de la ciudadanía a partir de las anunciadas reformas a las pensiones jubilares que está estructurando este régimen, y que ya las había anunciado el año anterior, pero que no las difunde. Pensamos nosotros que es porque estamos en medio de una precampaña electoral, y el régimen de hecho está en campaña electoral desde noviembre del año 2023. Entonces, en el contexto no es prudente mencionar cuáles son los contenidos de esas reformas. Hay una enorme preocupación de sectores empresariales, de comerciantes, de industriales, de emprendedores y de ciudadanía en general, en lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio y las facilidades que este país, a cuenta de la crisis económica que es supremamente grave, ¿no? Creería que la peor crisis económica que ha soportado el Ecuador, incluso es superior a lo que pasó durante la pandemia, creen y perciben de lo que esa apertura a la inversión indiscriminada de potencias extranjeras de cualquier origen, sean de China, sean de Estados Unidos, sean de otro país, de otra nación, puedan generar aquí en el país, es lo que tiene que ver con las pretendidas reformas o potenciales reformas al régimen laboral, al desgaste o al control de nuestros sectores energéticos. Eso es gravísimo. Puede la gente no identificar con exactitud cuáles son los sectores energéticos, pero cuando se le pregunta sobre si le parece que es muy grave lo que ha ocurrido con los apagones, más del 90% de ciudadanos contestan positivamente, y los sectores estratégicos, el sector energético forma parte de los sectores estratégicos del país. Al país le costaron $12 millones la hora los apagones. Obviamente eso impacta en la industria, impacta en la economía, impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, impacta en el comercio, impacta en la seguridad. La apertura a la minería, la extracción minera ilegal en provincias como el Napo, que ha generado una devastación medioambiental que no se había conocido, no se había visto antes en el país, pero que curiosamente se difunde muy poco o casi no se difunde en medios de comunicación tradicionales. Lo que puede pasar en lo que tiene que ver con el transporte, que es otro sector estratégico, porque esto incluye no solamente el transporte terrestre, sino también en la aviación, porque hay, y la gente lo entiende, hay mucha negligencia, no hay inversión privada ni pública en esos sectores. Por eso es que en materia vial, que tiene que ver con el sector de transporte, que es un sector estratégico para el país, porque conduce la economía de un país, la movilización interna del país, colapsa cada vez que hay invierno, cada vez que hay inundaciones, y esa idea que empezó con el gobierno de Guillermo Lasso y que ahora se sigue manteniendo en el régimen de Noboa, de que pueden venir, de que este es un país abierto absolutamente a la firma de estos tratados de libre comercio y al manejo de sectores estratégicos, donde podrían existir, si es que las hay. Sí.
Señorich, sí, estamos ya culminando la entrevista, sabemos que es un estudio muy amplio, tiene varios datos para compartirnos, pero ya antes de culminar y de forma breve, por favor, también quisiéramos saber cuáles son esas expectativas que tiene la población de cara a estas elecciones 2025, ya para ir culminando. Ya, bueno, las expectativas no son positivas. Más del 60% de las personas creen que el actual gobierno es una repetición de de lo que ha pasado con anteriores regímenes, cuando inicialmente había una expectativa positiva respecto a lo que podría hacer un nuevo régimen. Ahora ya ese desencanto es mayoritario, es cercano al 66% de ciudadanos que creen que este gobierno es lo mismo. Hay un porcentaje de ciudadanos que bordea en el 40% a los que cuando se les ha preguntado si creen que el gobierno actual tuviera más tiempo para hacer las reformas que no ha podido hacer en virtud de que es un gobierno de transición, dicen que sí, que probablemente podría hacer mayores reformas, pero cuando se les pregunta respecto a las condiciones de vida que en los actuales momentos están sufriendo, no solamente con el tema de inseguridad, los secuestros extorsivos, las vacunas, la violencia que se han incrementado, la capacidad que tienen para alimentar a sus familias, para tener acceso a salud, a educación por parte de sus familias, son cifras sumamente preocupantes, entre las que manifiestan abiertamente que no tienen esa posibilidad y que tienen solo parcialmente esa posibilidad, superan el 60%. Piensan que actualmente el país no está protegiendo sus recursos naturales, que no hay una estrategia que defiende a su industria, que no cuida el medio ambiente y que no está protegiendo a los trabajadores. En definitiva, la situación es una situación que tiene perspectivas no muy positivas respecto a lo que podría ocurrir en las elecciones que vienen en el 25, sobre todo ancladas al hecho de que no hay todavía una candidatura fuerte, una candidatura ya establecida, una candidatura que pueda hacerle frente a la reelección del actual presidente. Perfecto, señor Ich, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por compartirnos algunos de estos datos de este estudio. Que tenga un excelente resto del día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Amigos y amigas, culminamos la entrevista del día. Sigan en sintonía de la Red Corape, que ya volvemos con ustedes. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Corape, medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Gracias por su escucha a las noticias que compartimos desde Corape Digital TV, una producción diaria que nos permite conocer la realidad de nuestro país, Ecuador. El pasado 2 de agosto de 2024, las organizaciones sociales, colectivos y autoridades del Cantón Sichos pasaron todo el día con la expectativa de conocer la sentencia de la acción de protección solicitada por parte de la población de Palo Quemado y Las Pampas. Finalmente, el juez que conoció el caso de la Unidad Judicial de Sichos, Darwin Danilo Paredes, dictó la sentencia negando la acción de protección presentada por parte de los pobladores antes mencionados. Luego de este proceso
¿Qué acciones tienen previsto realizar por parte de los habitantes de los sectores de Palo Quemado y Las Pampas? Vamos a conversar con Juan Carlos Carvajal, quien es uno de los dirigentes y activistas en defensa de los territorios. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, muy buenos días, estimado compañero. Un gusto saludar a cada uno de ustedes y a todos los radioescuchas, a todos los que siguen las redes sociales, ¿no? La verdad, un poco medio bajoneado, pero no, con las ganas de seguir adelante en esta lucha en defensa de nuestros territorios. Justamente para poner en contexto, antes de conocer la sentencia a la cual hice referencia, se dieron varias audiencias con ciertas dificultades y no faltaron la suspensión. A pesar de aquello, los pobladores estuvo presente, inclusive se unieron de otros sectores de sicchos que también están con concesiones mineras en sus territorios. El problema minero llegó a establecer inclusive a nivel provincial, Juan Carlos. Así fue, nosotros hemos organizado acá para poder hacer un seguimiento de cerca a toda la audiencia y que se sepa que nosotros no queremos, que somos mayor parte la que no queremos minería, y a esa lucha agradecer a todas las organizaciones de la parte alta, ¿no?, que se hicieron también autoconvocarse y poder apoyar a nosotros, y fue lo que nos levantó el ánimo a seguir adelante en esta lucha. Que no estamos solo unidos Palo Quemado, Las Pampas, que somos a nivel de Cotopaxi, organizaciones fuertes, que no queremos que se exploten nuestras tierras, y eso es bastante bueno en este caminar. ¿Cuáles son los motivos por la cual el juez Danilo Paredes negó la acción de protección que fue presentada por los pobladores que han manifestado que están siendo afectadas por la presencia de la empresa minera? Bueno, después ya de haber terminado la sentencia, todo esto se veía venir. Desde un principio sabíamos ya, quienes estábamos más al frente, la situación, pero esto se hace así, ¿no?, peleando, aguantando, pero no cambió la situación de parecer del compañero Danilo Paredes, quien desde un inicio a nosotros, como afectados, no nos permitió proponer, ingresar las pruebas que vulneraban nuestros derechos. No se habló de no dejaron ingresar las pruebas de la militarización de Palo Quemado. No se dejaron ingresar incluso a los heridos, que teníamos también como pruebas. No dejaron ingresar a nosotros. Pero sin embargo, a la empresa minera aceptaron todas las pruebas que ellos pusieron, aceptaron. Eso fue ya uno de los tropiezos que tuvimos en este camino, y sabíamos que estábamos peleando contra un monstruo que estaba queriendo destruir nuestras tierras, pero igual lo hicimos carrera hasta el final, y realmente es una por donde ellos lograron sostener y ganar, ¿no?, en esta declarando que no había vulneración de derechos, que no había vulneración al derecho de la naturaleza. Fue eso lo que dictaminó el señor juez. Y también, por último, la autodeterminación. Se dijo que no habían pueblos indígenas, que no habían pueblos campesinos de acá, que no habían montubios de acá. Entonces, ¿qué existimos en estos campos? Es una vulneración a nuestros derechos claritas que el juez Danilo Paredes dio a conocer públicamente, que acá existen puro mestizo, eso fue lo que dijo, y no campesinos, no montubios, como realmente lo somos nosotros. Es un tema que necesita analizar con profundidad. En todo caso, Juan Carlos, sería importante que puedas contar cómo autodefinen los pobladores tanto de Palo Quemado y también Las Pampas, la población en sí. Se conoce que son campesinos en su mayoría que se dedican a la agricultura, y por ende también algunos son parte de migrantes de las comunidades altas de la provincia de Cotopaxi que son indígenas. Efectivamente, nosotros la mayoría somos bajados de Saquicilí, de Siccho, de las zonas altas. La mayoría tenemos raíces de indígenas, y por lo tanto nosotros, el desconocimiento de nosotros también muchas de las veces, acá se autoidentificaban como mestizos, pero en su mayoría están hoy en día, son
bueno, en Palo Quemado el 3% son indígenas, son pueblo panzaleo, acá en la parroquia de Las Pampas igual, pero sí, en su mayoría hay que aceptar que se autoidentifican como mestizos, ya que es libre la autoidentificación, pero yendo a las raíces, no puede haber pues un mestizo con apellido Chusín, Chacha, Machay, quienes son los apellidos de acá, de la zona, quienes estamos acá, más o menos manejamos esos apellidos quichuas. No se puede pelear contra eso, esas son nuestras raíces. Y eso se negó, eso se vio que no fue así. Y montubios, habemos la mayoría, nos autoidentificamos montubios, como mi persona, montubio. Entonces no se dio paso a eso y por lo cual se rechazó la acción de protección, porque digo que la consulta es para pueblos indígenas, no para montubios ni campesinos. Por lo tanto se dio el fallo también. Todas esas fueron las que fueron sumando para que el juez dictamine a favor de la empresa minera. Sustentado en la autodeterminación que ustedes manifiesta y usted también los sostiene en el tema de campesinos en montubios, en la zona subtrópica de Cotopaxi, tanto de Pampas y Palo Quemado, no se logró de alguna otra manera presentar argumentos que sostenían ustedes como es la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada en este proceso que estaba realizando el Ministerio del Ambiente, el caso de la minería en Palo Quemado. Efectivamente, nosotros hemos trabajado para poner la vulneración de derechos desde el 2021, ¿no? Sobre todo desde la militarización, bajo un decreto 754, que la misma Corte Constitucional logró frenar por no estar clara, ¿no? Entonces veníamos trabajando desde ahí y toda la vulneración de derechos que se hubo, no solo sino a niños quienes regresaban de la escuela, quienes los militares hicieron de revisar que llevaban en sus mochilas. Todo eso de vulneración de derechos, a nosotros de esas pruebas no nos aceptaron. Por lo que se hablaba, porque para el señor juez se hablaba directamente de la acción de protección y nada más. No estábamos hablando dentro de eso de vulneración de derechos contra las personas. Y sobre la militarización no se hablaba. Entonces, por favor, a nosotros nos dijeron, fijémonos en la acción de protección de derechos en contra de la naturaleza. Pues entonces trabajamos en eso. Metimos a nosotros de parte de Flor de Caña, de parte de la compañera Moreno, pero al fin solo salió favorecida la compañía minera, y nosotros nos dejaron hablado hasta con los amigos. Solo entró uno que fue de Flor de Caña, y por lo tanto igual dieron en contra. Perfecto. Los patrocinadores de la defensa de Palo Quemado y Las Pampas han mencionado que presentarán la apelación a la sentencia en la Corte Provincial. ¿Ya se presentó aquello? Sí, de hecho está trabajando en eso el cuerpo jurídico. Vamos a hacer, desde este lunes, ¿no? Empezaron a trabajar en eso lo más pronto posible para poder ponernos todo lo que nosotros teníamos para decir, no, aquí está esto también, estos derechos que se vulneraron y que no se dejó poner, y que hay escritos del rechazo del mismo juez de Sicchos, que no se dejó ingresar esas pruebas, no se dejó ingresar las pruebas del compañero Mesías Roballo, quien en el parte policial, que ellos sí ponen, en el parte policial que la empresa minera pone para el ingreso, ellos sí ponen pruebas de que había gente manifestando, de que había gente que estaban haciendo vandalismo, ellos sí ponen, ellos sí pueden ingresar. Ellos ingresan las pruebas de los policías que, no sé, incluso hasta que habían estado tomando y habían estado por ahí lastimándose entre ellos. Eso sí pusieron, pero nosotros no lo dejaron poner. Incluso en el parte policial ponen que Mesías Roballo se trompieza y se cae, y por eso hace esa magnitud de herida que tiene en el rostro. Entonces, vamos a pelear en todo eso en la provincial, y ojalá Dios quiera que allá los jueces trabajen de mejor manera y vean, ¿no? Y vuelva la fe también al pueblo, que sí existe justicia en este Ecuador, no, si no estamos perdiendo la fe pues en la justicia ecuatoriana, dando crédito a quienes tienen más plata, a quienes tienen más poder,
y a los pueblos que realmente necesitamos, que estamos con sed de justicia, se les excluya y se les pisotee de una manera tan fuerte como lo están haciendo con nosotros y con los dirigentes más. Además de este proceso que también tomará el tiempo necesario, ¿qué otras acciones tienen previsto realizar por parte de los pobladores de Las Pampas y Palo Quemado? Nosotros en territorio mantenernos vigilantes, mantenernos en asambleas ampliadas, coordinar para ver de pronto estar preparados para una nueva militarización. No vamos a dejar, vamos a seguir en pie de lucha acá en los territorios. Sabemos que no hubo justicia para nosotros, pues entonces, ¿qué nos toca hacer? Frenar con nuestro accionar, salir a movilizarnos y tratar de frenar por nuestro lado. No existe justicia, no existe igualdad para los pueblos, entonces nos toca defender nuestras tierras con lo que nosotros podamos acá, organizando, capacitando a la gente. ¿Cómo está el ambiente en estos días en Palo Quemado y Las Pampas? ¿Cuál es el ánimo de la gente que han estado participando activamente en este proceso? Y con lo manifestado, la resistencia se va de largo, como usted sostiene. Bueno, un poco bajoneados por el tema de la audiencia, pero al mismo tiempo con una indignación, ¿no? Bastante indignación ver cómo el gobierno nacional, las autoridades de turno, quienes deberían hacer algo para defender, para garantizar un buen vivir de los pueblos campesinos, ya que se dice, ¿no? Pueblos campesinos, montubios, aquí estamos de todo, ¿no? Por eso somos biodiversos en el Ecuador. Entonces, indignados bastante por esta situación y prepararnos, ¿no? Para lo que se viene, prepararnos en esta cuestión de fortalecernos de unos a otros, de salir adelante, de defender un buen vivir a nuestra manera, porque de parte de las autoridades no lo tenemos. Hasta tanto, el proceso de la consulta ambiental que estaba previsto y que se interrumpió, en este caso por la resistencia y por la acción militar, sigue suspendido hasta que se determine por parte de la justicia, en este caso a nivel de la provincia. Yo esperaría que eso fuera lo que realmente anheláramos, ¿no? Que se dé esa suspensión mientras estemos en audiencia, pero no se ha visto movilidad por parte de la empresa minera. Sí están moviéndose, empezando a meter más gente para trabajar. Yo creo que ellos no van a parar en este aspecto tampoco, han perdido mucho tiempo, para ellos es pérdida porque dinero, y el dinero del que le mueve a la empresa minera. Esperemos y Dios quiera que no vengan en estos días ya a militarizar Palo Quemado, porque por ahí hay un comunicado que el presidente ya dictó que iban a volver a militarizar Palo Quemado para terminar de hacer la consulta ambiental, por lo que ya el juez dictaminó la sentencia. Entonces hay que estar pendientes y organizados para poder frenar ese accionar del gobierno en nuestro territorio. Para conversar a profundidad del caso Palo Quemado y Las Pampas, entre ellos la situación de las personas que están judicializados a raíz de las protestas del mes de marzo de 2024. Gracias, Juan Carlos Carvajal, por su tiempo y contarnos el proceso legal y la lucha de los pobladores de la zona subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias también, estimado compañero. Las principales noticias del día usted lo encuentra en nuestra plataforma de YouTube de Corape Digital TV y las redes sociales. Les invitamos a seguir suscribiendo y compartiendo nuestras producciones para seguir creciendo la comunidad digital. Enseguida vienen los mensajes publicitarios. La Sierra. La Amazonía. La costa. Y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Y de esta manera nos estamos despidiendo. Recuerden suscribirse a Corape Digital TV aquí en YouTube. También nos encuentran así en otras redes sociales. Soy Elba Luzardo y es un gusto para mí el poder contar con su sintonía diaria. Nos seguimos viendo en esta plataforma con más noticias y temas de interés. Un abrazo.